Bueno, vamos a ver cómo calcular raíces de números complejos. Para hacer esto tenemos que tener el número complejo en forma polar. Y la fórmula dice que lo que hay que hacer es sacarle la raíz a la magnitud del número polar y el ángulo va a estar dado por el ángulo original más 360 por k sobre n. K va a ser un valor que vamos a tener dependiendo de la raíz que estemos calculando. En este caso tenemos la n y entonces va a ir desde 0 hasta n menos 1. Si tengo que sacar una raíz cuadrada, k va a ser 0, 1 y hasta ahí. Si tenemos que sacar una raíz cúbica, k va a ser 0, 1 y 2. Y esas son las posibles soluciones que tenemos. A las soluciones les vamos a llamar W0, W1 y W2 para el caso de una raíz cúbica. En el ejemplo que vamos a ver es precisamente una raíz cúbica. Tenemos que sacar raíz cúbica del número complejo 8 con ángulo de 120 grados. Entonces tenemos tres soluciones, como ya dijimos, W0, W1 y W2. Las tres van a ser en su magnitud la raíz cúbica de la magnitud del número complejo, que en este caso es 8, eso es 2, y el ángulo va a estar dado por la fórmula que tenemos: ángulo 120 grados más 360 por 0 entre 3, esto es 120 entre 3, o sea 40. Para la segunda solución, o sea W1, tengo la raíz cúbica de 8, que es 2, y el ángulo va a estar dado por 120 más 360 por k, que ahora es 1, entre 3. Eso es 2 con un ángulo de 480 entre 3, o sea 2 con ángulo de 160. Y la tercera y última solución, W2, va a ser igual raíz cúbica de 8, que es 2, y el ángulo 120 más 360 por k, que ahora es 2, entre 3, eso es 2 con ángulo de 840 entre 3, o sea 2 con ángulo de 280. Y aquí podemos ver representado en el plano de los reales y los imaginarios los vectores de solución: W0, que es 2 con ángulo de 40 grados, luego W1, que es 2 con ángulo de 160 grados, aquí quedan 20, y W2, que es 2 con ángulo de 280 grados, aquí tenemos 10 grados. Esas son las tres soluciones. Entre estas tres soluciones lo que se forma es un triángulo. Ahora vemos un ejemplo con una raíz sexta. Tenemos la raíz sexta de 15.625 con ángulo de 210 grados. Entonces las soluciones van a ir desde k igual a 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que es n-1. Entonces W0 va a ser raíz sexta de 15.625, que es la magnitud del polar, y el ángulo va a ser 210 grados más 360 por 0 entre 6, eso es 5 con ángulo de 35. Para sacar W1 tengo los mismos 5, que son la raíz sexta de 15.625, y el ángulo otra vez con la fórmula 210 más 360 por k, en este caso es 1, entre 6, eso es 5 con ángulo de 570 entre 6, o sea 5 con ángulo de 95. Como podemos ver, la diferencia entre un ángulo y el otro son 60 grados. Y eso se puede calcular haciendo los 360 grados entre n. En este caso es entre 6, entonces nos da 60 grados, que es la diferencia entre cada solución. Entonces podemos brincarnos esta parte de la fórmula y una vez calculando el primer valor le agregamos 60 grados y encontramos el segundo valor, en el caso de una raíz sexta. Para la tercera solución tengo los mismos 5 de solución de la raíz sexta de 15.625 y el ángulo son simplemente 95 más 60. Si hiciéramos la fórmula sería 210 más 360 por 2 entre 6 y calculándolo van a ver que encontramos 155. La cuarta solución
es 5 y el ángulo es 155 más 60. La siguiente solución le agregamos otros 60, son 275. Y la última solución le agregamos otros 60 y son 335 grados. Entonces, para representarlo en el plano de los reales y los imaginarios, en este caso lo que hice fue convertir cada número polar de solución, por ejemplo 5 con ángulo de 35, en cartesiano. Esto es 5 por el coseno de 35, es 4.095, y 5 por el seno de 35 es 2.86 en la parte imaginaria. Entonces buscamos aquí 4.095, más o menos por aquí, y subimos 2.86 y entonces podemos expresar W0 con los puntos cartesianos, 4.095 y 2.86 en la parte imaginaria. Y así podemos dibujar los siguientes. W1 es menos 0.43 más 4.98 en I, aquí está. W2 menos 4.53 más 2.11 en la parte imaginaria. W3 menos 4.09 menos 2.86 I. W4 y W5, acá los pueden ver. Y una vez dibujado todo esto, si unimos los puntos, se forma la figura geométrica. Claro, con una regla es mejor. Ahora vamos a ver un ejemplo con las operaciones que ya hemos estado utilizando. En este caso tengo que si Z1 es 5 más 4i, Z2 20 con ángulo de 50, Z3 10 con ángulo de 200, Z4 8 más 13i, Z5 40 con ángulo de 160 y Z6 50 con ángulo de 300. Hay que calcular cuánto da esta operación. Entonces lo que tenemos es que hacer una suma de Z1, que ya lo tenemos en cartesiano, con el resultado de todo este lado. Entonces, primero tenemos que calcular cuánto es Z2 al cubo por Z3. Y eso sería 20 con ángulo de 50 al cubo por Z3, que es 10 con ángulo de 200. Esto es 8000 con ángulo de 50 por 3, o sea 150, que multiplica a 10 con ángulo de 200. Esto es 80.000 con ángulo de 350. Y después vamos a calcular lo del denominador. Esto es raíz séptima de Z5 al cubo por Z6. Entonces sacamos primero Z5 al cubo multiplicado por Z6. Eso es 40 con ángulo de 160 al cubo por Z6, que es 50 con ángulo de 300. Esto sería 64.000 con ángulo de 160 por 3, o sea 480. A eso le restamos una vuelta y nos queda un ángulo de 120 grados por 50 con ángulo de 300.
Esto queda 3.200.000 con ángulo de 420, a lo que hay que restarle una vuelta y quedan 60 grados. A este resultado hay que sacarle la raíz séptima y encontrar la solución W3, esa es la que me va a servir para colocar aquí, entonces sería la cuarta solución. Raíz séptima de 3.200.000. Eso es 8.4978. Y el ángulo, el de la W0, sería 60 entre 7, pero el que vamos a usar es el de W3, entonces es 60 más 360 por 3 entre 7. Esto es igual a 8.4978 y el ángulo entonces es 360 por 3 más 60 entre 7, 162.85. Ya tenemos numerador y denominador, ahora hay que dividir. Vamos a dividir 80.000 con ángulo de 350 entre 8.49 con ángulo de 162.85. Esto es 9.414.2 y el ángulo es la resta de 350 menos 162.85, o sea 187.15 grados. A esto hay que sumarle Z1, que es 5 más 4i. Entonces lo que hay que hacer es convertir estos 9.414 con ángulo de 187.15 en un número en forma cartesiana. Y el resultado sería menos 9.336 menos 1.167.76 en I. O sea, 9.408.75 con ángulo de 187.13 grados. Para ustedes como tarea van a resolver los siguientes dos ejercicios.